para mí es un gran profesional, un gran maestro, me enseñó muchísimo a lo largo de los años, aparte es un gran amigo principalmente. Y bueno, lo que nos va a mostrar es parte de su experiencia personal, ¿no? La tuvo y demás, sino también estudios reales que hace que todo tipo de cosas. Y bueno, una tabla más, bueno. Bueno, gracias Andy. Bueno, cualquier duda o cualquier cosa me paran y charlamos y me preguntan. Yo voy a tratar de hablar de algunos temas, los más frecuentes donde la resonancia aporta, ¿sí? La resonancia cardíaca, ¿no? Vamos a hablar un poco de las condiciones necesarias para a qué paciente le puedo pedir una resonancia, porque vamos a ver que no es tan sencillo. ¿Qué ventajas puede tener con respecto al eco, la tomo? Y después vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, ¿sí? Que es un motivo de consulta muy frecuente en guardia. Vamos a hablar un poquito de viabilidad, vamos a hablar de qué hacer con el paciente que me viene con hipertrofia, también en los pacientes con arritmia ventricular y algo de masas y tumores y, bueno, y algo de valvulopatías, vamos a ver si llegamos. Pero más que nada les voy a mostrar cómo se ve, para que ustedes vean, porque yo, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, que vean qué es lo que ve la reso y hasta dónde ve y así le toman confianza. Una cosa muy importante es que lo ideal es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca estable. No significa que no se pueda hacer si el paciente está irregular, pero la calidad del estudio baja. Vamos a ver algún caso igual. Pero lo ideal es que el paciente esté estable. No importa tanto si está un poco taquicárdico o un poco bradicárdico, eso no cambia tanto, pero sí la irregularidad. Por ejemplo, nos pasa cuando tenemos que estudiar a un paciente con extracítoles ventriculares frecuentes, que la calidad del estudio empeora un poco. ¿Por qué empeora? Porque el aparato para tomar las imágenes se basa en el RR. Y entonces si el RR es variable, es como que el aparato se confunde y entonces mezcla un poco los datos que va adquiriendo y bueno, sale con un poquito de artefacto. Lo otro es que el paciente tiene que ser trasladable. El paciente tiene que poder, o viene caminando, es un paciente ambulatorio, o viene en sillita de rueda o en camilla, pero tiene que ser trasladable. Paciente en terapia, intubado, chau. No, es imposible hacerle una reso, por lo menos por ahora, ¿no? Y bueno, función renal normal, que en el caso de la resonancia no es algo tan perentorio. Lo ideal es que tenga un clearance mayor de 30. El peligro con el gadolinio es la fibrosis retroperitoneal, que en realidad es algo que se describió con los primeros gadolinios, que eran fórmulas más alergénicas y menos refinadas, digamos. Hoy día es rarísimo de ver, pero si el paciente tiene un clearance menos de 30 y la necesito, se puede hacer la resonancia, pero tiene que ser el balance-beneficio, tiene que ser muy fuerte, tiene que haber una muy buena razón para hacérsela, pero se podría hacer. ¿Sí? ¿Cómo no? Se puede hacer. ¿Hasta qué valor estableces una resonancia de una calidad razonable? Sí, no, yo creo que 110, 120 te diría que puede salir. Ya mucho más, probablemente el tiempo de adquisición se acorta tanto que el aparato ya no lo puede hacer o tenés que hacer que el aparato reconozca un latido sí, uno no. Y hay truquitos para poder adquirirlo, pero ya la calidad baja. Pero digamos que 100, 110 se puede hacer. Yo creo que hay un poco de confusión con eso porque la limitante en frecuencia cardíaca es de la tomografía. Claro, sí. Y a veces el médico que no conoce el método bien cree que la resonancia es igual, pero hay irregularidad. Exacto, lo peor es la irregularidad. El tema de la frecuencia cardíaca es decisivo en la tomografía. Ahí vamos, sí. Ahora les voy a contar un poquitito. Bueno, el paciente lo conectamos en la camilla, le ponemos electrodos y el monitor de respiración, ¿sí? Y bueno, le explicamos un poquito cómo tiene que respirar, porque yo les cuento, le voy a explicar lo que le explico al paciente. El estudio, digamos, al principio el aparato toma unos surveys o localizadores, que son un par de pasadas rápidas que se hacen sin apnea, que es para ver más o menos dónde está ubicado en el espacio el corazón, porque después todos los cortes que se le hacen al corazón se hacen en base a ese localizador. Eso se hace con respiración libre.
Pero después, el paciente, digamos, el aparato le dice al paciente, respire hondo, largue el aire, no respire. Y el paciente ese tiene que quedar quieto como una momia, ¿sí? Durante 15-20 segundos. ¿Sí? Y ahí es cuando el aparato toma la adquisición. Entonces el paciente tiene que poder estar sin respirar durante 15 o 20 segundos. Y eso es todo el tiempo. O sea, esa es una adquisición y después es otra, y el estudio dura 1 hora, y es 1 hora haciendo eso. Respirando hondo, largando el aire, no respirando, 15 o 20 segundos, puede volver a respirar, vuelve a respirar. El aparato hace mucho ruido y al paciente le ponemos unos auriculares para tapar ese ruido, pero digamos que si el paciente está atento, después ya por los ruidos ya se da cuenta cuándo el aparato está adquiriendo y cuándo no, y sabe cuándo respirar y cuándo no, o cuánto sostener la apnea, ¿no? Pero bueno, es un tema clave, el tema de la respiración, y que el paciente, por ejemplo, un paciente que no puede comprender esa instrucción, no se puede hacer una resonancia. No se puede. Se puede hacer, pero va a salir todo movido, va a ser muy difícil de interpretar. Así que el tema de las apneas es fundamental. Y aparte que es expiratoria, ¿no? Al revés que todo el resto de la medicina. Bueno, dura 1 hora, se tiene que bancar eso. A veces nos ha pasado, no tan infrecuente, que el paciente se queda dormido, porque bueno, está todo... No sé, en realidad no sé cómo hace porque el aparato hace un ruido infernal, pero bueno, más de uno se nos queda dormido y lo tenemos que despertar con el micrófono para que siga haciendo las apneas. Porque vos te das cuenta que se durmió porque respira como se le canta, digamos, está dormidito. Y bueno, y también bueno, va con vía periférica por el tema del gadolín. No puede cumplir. Lo anulamos. Y sí, si vos tenés, por ejemplo, por decirte, si vos tenés un señor mayor que tiene demencia senil, ponele, lo más probable es que no lo puedas hacer al estudio. Podés intentarlo, pero lo más probable es que no vaya. Bueno, los artefactos, bueno, como charlamos, uno es cuando el paciente respira, cuando no tendría que respirar, eso las cosas más frecuentes, y otro es el ritmo irregular, eso nos genera artefactos. Bueno, este es el aparato que bueno, ya todos han visto alguna vez algún resonador, no hay mucho que decir, solo que el tubo al revés del tomógrafo, este es un tubo más bien largo, pero bueno, el agujero es bastante grande y bueno, hay que tratar de minimizar esa parte porque si no salen corriendo antes de entrar. Bueno, ¿y cómo se hace el estudio? El estudio, como les decía al principio, primero se hacen los localizadores, que es para ver dónde está ubicado en el espacio dentro del tubo, dónde está el corazón. ¿Sí? Y después yo programo los cines, ¿sí? Que hacen 2 cámaras, 4 cámaras, ustedes conocen esos términos, ¿no? Del eco, 4 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras, y después el eje corto, que es como ir cortando en rebanadas el ventrículo, ¿sí? El ventrículo o todo el corazón, para recorrerlo desde el ápice hasta la base, ¿no? Después está el T1, que es para caracterización tisular, que ahora lo vamos a ver. T2, que es para ver edema. O sea, cada adquisición tiene su particularidad, tiene sus colores, digamos, sus tonos, y tiene su utilidad, ¿no? Y cada uno de estos a lo mejor lleva 3 o 4 apneas. ¿Sí? Por eso es que el estudio dura lo que dura, ¿no? El Q-Flow, que es para ver el flujo aórtico y pulmonar. Y bueno, estos son cortes de cámaras derechas y después el realce tardío. Acá entre medio se hace la inyección de contraste. Entonces, bueno, esto es para que vean cómo se ve. Esto son 2 cámaras, ¿sí? Ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, ¿no? Acá vemos la forma, vemos la válvula mitral, vemos la aurícula izquierda, podemos medirla. Vemos el ventrículo izquierdo, podemos calcular la fracción de eyección, ¿sí? Acá vemos, bueno, estos son 3 cámaras, se ve un poquito el ventrículo derecho, se ve la aorta, la aurícula izquierda y el ventrículo. ¿No? Acá esta es la aorta descendente. Claro. Tiene limitación de ventana, corta en el espacio que se te ocurra, cualquier ángulo, lugar. Tendrías lo mismo que en el eco, pero sin ninguna limitación.
Sí, ahora vamos a hablar un poquitín de eso. Esto son 4 cámaras, ¿no? Ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Bueno, y este es el eje corto, que yo acá les pongo un corte, pero en realidad esto se corta todo el ventrículo desde la punta hasta la aurícula izquierda. Acá, bueno, acá un poco lo dijimos, ¿no? La aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y aurícula derecha, ventrículo derecho. Esto es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Estos cortes, el 2 cámaras y el 4 cámaras, están como en cruz, ¿sí? Son ortogonales, ¿sí? Como en uno lo cortamos así y en otro lo cortamos así. Y el eje largo está en diagonal. Que lo que buscamos es la salida del arranque aórtico, tracto de salida del VI y aorta ascendente, ¿sí? Y el eje corto es al revés. El eje corto lo cortamos acá, el ventrículo, pac, 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 todo de arriba a abajo. Este es un corte, pero en realidad se hacen todo el ventrículo, ¿sí? Ahí está. Bueno, esto para que vean cómo se ve un T2, que se ve edema. ¿Ven en este sector que se ve más brillante? Eso es porque ahí hay edema, ¿sí? Hay más agua de la normal, digamos. Estos son los Q-Flow, que cada uno es una adquisición. Se hace en la parte tubular de la aorta o de la pulmonar, porque anatómicamente es estable, es más fija, y ahí se puede medir el flujo. En la válvula mitral o en la tricúspide esto no se puede hacer porque se mueven en el espacio y no es un anillo redondo, entonces sale cualquier cosa. Eso es equivalente del Doppler para la... Claro, es el equivalente del Doppler, pero solo así, para que salga esta curva, lo puedes medir ahí, o por ejemplo en la aorta descendente, lo medimos en la insuficiencia aórtica para ver el flujo reverso. Eso lo podemos hacer. En la pulmonar lo medís en el tracto, digamos, justo después de la válvula, ¿sí? En el tronquito de la pulmonar antes de la división, ahí lo programás. Eso se programa a partir de los localizadores y bueno, después se larga la secuencia. Bueno, y estos son los realces tardíos. Son los mismos cortes de antes, pero con una secuencia especial que es de realce tardío, que esto 10 minutos antes le inyectamos el contraste. Cuando pasaron los 10 minutos tomamos estas secuencias y básicamente la sangre se ve blanca, pero lo más importante es que el miocardio se ve negro, ¿sí? Salvo, digamos, acá hay algo que es un poco técnico, que después lo vamos a ver, pero digamos que hay ciertos parámetros de la adquisición que uno regula, y uno de ellos es el tiempo en el cual, desde que se emite el impulso a que se toma la imagen, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se genera la imagen de la resonancia? Se lo explico fácil. Básicamente, el paciente está adentro de un campo magnético. Ese campo magnético lo que hace es que ordena todos los electrones que quedan mirando para un lado, ¿sí? En un momento, una onda de radiofrecuencia cambia los electrones para otro lado y después los suelta. Y cuando los suelta, los electrones vuelven al lado donde estaban por el campo magnético. Cuando vuelven, emiten una pequeña radiación. Y eso es lo que se capta y es lo que da la señal. Entonces, depende en qué momento vos tomás la imagen de ese momento que va volviendo, algunos tejidos vuelven más rápido y otros vuelven más despacio. Entonces, unos se ven más brillantes y otros se ven menos brillantes. Y eso es todo el secreto de la resonancia. ¿En qué momento tomás la imagen? Entonces, acá las imágenes de realce tardío las tomamos en el momento en el que el miocardio normal se ve negro. Y ese momento yo lo elijo mirando cómo se comporta un sector de miocardio que sé que es normal. Entonces después, si hay una cicatriz, esa cicatriz se va a ver más blanca porque va a haber vuelto antes, o en realidad porque va a haber vuelto antes, ¿no? Porque donde se concentra el gadolinio acelera los procesos magnéticos. Fíjense, por ejemplo, esto es un realce tardío, y acá, ¿ven esto blanquito acá? Eso es un infarto lateral, ¿sí? Que se ve brillante, ¿por qué? Porque ahí hay todo tejido fibroso, y es típicamente coronario, porque ven que está el subendocardio está comprometido y el epicardio no tanto, ¿sí? El epicardio se ve negrito, ¿sí? Esta es la típica imagen de un infarto de origen coronario, una necrosis coronaria.
Bueno, no vamos a repetir esto. Ay, se me escapó acá. Bueno, vamos. Esto es un poco para ver las ventajas y desventajas con respecto al eco. Una de las ventajas de la resonancia es justamente el contraste entre los tejidos, porque por ejemplo la sangre se ve blanca y el miocardio se ve negro o en escala de grises, entonces se distingue mejor. Ahora vamos a ver imágenes comparativas. No tenemos problemas de ventanas, sí puede haber artefactos, sobre todo con dispositivos, marcapasos, o clips o cosas de esas. Otra gran ventaja del resonador es la caracterización tisular, que es que un mismo tejido se ve de una manera en una secuencia y se ve de otra en otra, y entonces eso me permite arrimar sobre qué tipo de tejido es, si es músculo, si es grasa, si es cicatriz, ¿no? La resolución espacial es similar. Esto es un poco confuso, pero es un poquito similar en cuanto a la capacidad de reconocer dos puntos distintos en el espacio, pero es mayor por el tema del contraste de tejidos. Ahora vamos a ver, se ve mejor, ¿sí? Más allá de que el eco tiene mejor resolución lateral y peor antero-posterior, ¿no? O al revés, en realidad. Y bueno, el eco, las ventajas, bueno, la portabilidad, no son necesarias las apneas, aunque un poco sí, pero no es el centro del estudio. La resolución temporal es la gran ventaja del eco y que mide flujo donde uno quiere. En cambio, la resonancia tenés ciertos puntos donde los podés medir. Y la disponibilidad, aunque también cada vez está más disponible la reso. Acá, bueno, un poco lo que ya decíamos, ¿no? Lo mejor en resolución espacial, lo mejor es la tomografía. El eco y la reso están más o menos similares. La resolución temporal mejor el eco. Contraste de tejidos, caracterización, resonancia, sin duda. Y bueno, volúmenes, la resonancia es la reina, la tomografía no anda mal y el eco sigue por detrás. Bueno, esto es un poco lo que les decía, la caracterización de tejidos. Fíjense que depende de la secuencia, por ejemplo, la sangre se ve negra o blanca y el miocardio se ve o negro o en escala de grises. Y fíjense esto. Ahí está. Bueno, esto es el mismo corte en eco y en tomografía, ¿no? Y fíjense que una de las cosas que pasa en el eco es que de golpe un pedazo del ventrículo derecho se me va de la imagen porque se va, no lo puedo tener. En cambio eso en la reso no me pasa. Y fíjense que aunque la resolución espacial es, por lo menos en teoría, similar, se ve mucho mejor y como con más detalle la resonancia. ¿Eh? ¿Eh? Claro. Bueno. Bueno, esto es lo mismo, esto es en un T1, pero fíjense, esto es un eje corto con una ventana más o menos, pero fíjense la diferencia, cómo se ve el detalle anatómico y todo, y esto tiene que ver con el contraste entre los tejidos, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de las utilidades del eco en las cosas clínicas de la resonancia. Sí, sí. Una de las cosas más comunes es el paciente que viene con dolor de pecho. Dolor de pecho, que puede tener o no algún cambio en el electro, que le hacemos un eco, por ahí tiene algún trastorno de motilidad o no. Y bueno, por ahí tiene un poco de troponina, pero bueno, no tiene supra-ST. Y bueno, ¿qué es? ¿No? Más o menos los diagnósticos pueden andar por acá. Pero vamos a ver algunos casos, a ver si los podemos ver. Ah, bueno, esto era para que vean un normal. Creo que anden todos a la vez. Bueno, fíjense que el ventrículo izquierdo se mueve muy bien, no se ve ningún trastorno de motilidad, ¿sí? Y el realce tardío, todo lo que es el ventrículo, se ve todo negrito, no se ve ninguna retención de contraste. Esto es lo normal, ¿sí? Vamos a ver acá. Fíjense ese ventrículo. ¿Ven algo raro cómo se mueve?
Sí, ¿no? Acá tiene una cosa, el enseptum tiene una parte que no se mueve, que aparte tiene una particularidad, que no es una distribución coronaria. Fíjense que el segmento basal se mueve bien, podría ser de la coronaria derecha, alguien me diría, pero el septum apical también se mueve bien. Entonces, el septum medial, esto no es coronario, porque cuando la DA está comprometida, se compromete de donde está para adelante. Entonces, no se debería mover bien el septum apical. Ya eso nos va dando una pauta, ¿no? No parece coronario. A ver si... Ahí está. Bueno, le hacemos... Esto es un T2 que es para ver edema, ¿sí? Y bueno, esto es un poco difícil de ver, pero fíjense que esta parte basal se ve más negrita y esto de acá se ve un poco más blanquito. Y esto después se ve de vuelta un poco más negrito. Esto que parece un poco subjetivo, se puede medir. La intensidad la puedo medir y la puedo comparar y puedo ver qué tanta más intensidad tiene una parte u otra. Es decir, si no estoy seguro de mi ojo, ¿no? Y cuando le hacemos el realce tardío, bueno, voy para atrás. En el realce tardío, fíjense que se ve todo perfecto, todo negrito, todo bien, no hay retención de contraste. Esto es una miocardopatía por estrés. Es un Takotsubo. ¿Sí? Un Takotsubo por ahí un poco atípico, porque no es la típica balonamiento apical, pero es un sector. ¿Sí? Bueno, que tenía el trastorno de motilidad, bueno, no vamos a repetir porque si no, no vamos a llegar a... bueno. ¿Se ve, no? Bueno, este es otro paciente, 4 cámaras, bueno, parece que se mueve todo bien, no se ve nada raro, también un paciente joven, dolor de pecho, una troponina un poquito alta, un electro que no dice mucho, le piden la reso, vemos esa motilidad, le hacemos el T2 STIR para ver edema, y si se fijan, el septum tiene una cierta intensidad, pero la cara lateral parece un poquito más, ¿no? Parece un poquito más brillante. Pareciera como que tuviera un poquito de edema. Le hacemos el realce tardío, sorpresa. Tiene retención de contraste toda la cara lateral. Y fíjense una cosa muy importante, el subendocardio en general está respetado. Son todos parchecitos mesocárdicos o epicárdicos. Y en la cara lateral, eso es típico de la miocarditis. Un paciente con miocarditis. Sí, mucho más de lo que uno piensa. Incluso a veces miocarditis muy leve, ¿no? O sea, este paciente tiene un compromiso bastante extenso, pero a veces aparece una sola de estas manchitas y bueno, en general va en relación con la tropo también, ¿no? Bueno, este era para mostrarles. Estamos con la miocarditis. Bueno, seguimos para adelante. Bueno, otro paciente. Otro paciente también, dolor de pecho, relativamente joven. Bueno, la motilidad estaba bien ahí. Créanme que se movía todo bien. Pero le hacemos la tomografía, le hacemos el T2 STIR para ver edema. Y lo que salta a la vista es que todo el pericardio está muy brillante. ¿Sí? Está todo edematizado. ¿Sí? Porque esto del T2, lo que brilla más es el líquido, ¿no? Esto es un T1. El T1 tiene la particularidad de que los líquidos se ven negros, ¿sí? Entonces, o tirando al negro. Entonces, esto se hace cuando vos tenés una zona así que no sabés, que está como separada, que parece que hay algo, no sabés si es derrame o no es derrame, le haces un T1 y fíjense cómo se ve toda la línea esta, eso es líquido, ¿sí? No es una gran cantidad de líquido, pero es más de lo normal. Esto tiene un poquito de derrame. Tiene edema pericárdico, tiene derrame. Sí, además el cuadro clínico, ¿no? O sea, es que no tengo el electro, no sé por qué, porque todos estos electros los tenía, no sé, no los pude conseguir. Pero bueno, y fíjense, ahora les voy a mostrar, bueno, esto no sé por qué está de vuelta la motilidad, pero bueno, el realce, ¿no? Esto es el realce tardío, que también, fíjense cómo brilla
todo el pericardio, ¿no? Acá también. Pero para que vean cómo es la cosa. Ah, pará, esa quería mostrar. Ahí está. Este es normal y esa es la pericarditis. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se nota el pericardio prendido? ¿Eh? Muchas veces cuando estamos analizando estas imágenes, viene bien poner una imagen normal al costado, ¿viste? Porque ahí te das cuenta, ahí te resalta lo que no está bien. Y fíjense acá, este paciente, exactamente lo mismo, en 4 cámaras de otro paciente normal, y el de este paciente, fíjense cómo se ve el pericardio ahí, bien, bien brillante. Sí. Bueno, y este paciente había una duda en el eco de si te era aorta bicúspide o no, qué sé yo, y bueno, como nosotros estamos ahí y hacemos el estudio nosotros, le tiramos un corte justo al nivel de la válvula. Bueno. Yo soy muy ansioso. Sí. Espérate un poco. A ver, vamos a hacer así. Vamos a ir para atrás, vamos para adelante. Ahí está, ¿lo ven? Sí, parecía, ¿viste? Pero bueno, por eso es importante el cine. A veces un corte en un momento no te ayuda o no te define si es bicúspide o tricúspide. Pero bueno, este paciente lo definimos con la reso y se vio bastante claro. Igual abre bien, ¿no? Bueno, ahora no puedo salir. Bueno, otro tema, esto tal vez es muy fino, pero a los pacientes, muchas veces los pacientes hacen la pericarditis constrictiva, a veces lo hacen transitorio, simplemente en el cuadro de su pericarditis, en algún momento pasan por un momento de constricción. Y bueno, esto por ahí, fíjense que el septum hace un poquito así, como que baila un poquito, tiene ese rebote. Eso es típico de la constricción. Esto por ahí es muy para imaginólogos, pero bueno, acá el doctor lo va a apreciar. Pero bueno, hacemos este corte que se hace con respiración libre, el paciente se le pide que respire hondo y bueno, y ahí se observa ese movimiento. Y también hacemos esto con respiración libre, lo hacemos en eje corto y van a ver, ven, ahí como de golpe hizo, aparte de que se aplana, además tiene un baile ahí con un rebote, ¿sí? Eso es bien típico de la pericarditis constrictiva. Y otra cosa que hacemos, que otra técnica, que cada uno es una secuencia, ¿no? Por eso que a veces estos estudios se hacen un poco largos, es el tagging. El tagging lo que hace es que pone unas líneas que después siguen al tejido. Entonces, cuando los tejidos se mueven, las líneas se entrecruzan. Ahora, si los tejidos están pegados, no se entrecruzan. Normalmente el pericardio visceral y el parietal se deslizan, ¿sí? Por eso las líneas se rompen. Pero fíjense que este paciente, a ver si logramos verlo, ahí está. Fíjense que acá las líneas no se rompen, ¿no? Quedan, acá esto está como pegado. Mientras que por acá, todo por acá, las líneas como que desaparecen. Claro, exactamente. Eso es porque hay adherencias entre un pericardio visceral y el parietal, ¿sí? Eso también es típico de la pericarditis constrictiva, ¿no? Bueno, seguimos. Otro caso. A ver qué. Bueno, este es otro paciente con dolor, un poco de enzimas, un electro con unas temas menos, que no dice mucho. Y la motilidad, que tampoco dice mucho. Parece que se mueve bastante bien todo. Le hacemos el T2 en eje corto y en 4 cámaras. Fíjense cómo brilla este sector, ¿sí? Ahí hay un poquito de edema, ¿sí? Ahí ya hay algo. Y cuando le hacemos el eje corto vemos una hiperintensidad, perdón, esto es realce tardío, es una hiperintensidad transmural, ¿sí? Esto es coronario, ¿sí? Esto es bien coronario, porque ocupa todo el espesor de la pared.
Entonces, bueno, este es un Minoca propiamente dicho, si es que tiene coronarias normales, ¿no? Fíjate que acá, esto lo volví a mostrar por si lo queríamos discutir. Esto es fundamental, hay que rever la película. Cuando vos tenés un paciente así que te aparece esto, que es bien coronario, bueno, hay que volver a ver la película, porque puede ser que haya alguna ramita al 100% que se nos escapó. Y bueno, y si no, en general esto responde a fenómenos vasomotores, ¿no? Vasospasmo y esas cosas. Claro, podría ser embolígeno o también una disección. Bueno, el tema de viabilidad, esto yo no sé si meterme acá. Vamos a ver un poquitito del tema de la viabilidad. Bueno, estos son todos casos en una página, así que está bueno. Fíjense, esto es un paciente que tiene, si se fijan, tiene acá en la cara lateral un gran infarto, ¿no? Está todo adelgazado, ¿sí? El resto se mueve bastante bien, pero tiene un deterioro importante de la función, ¿no? Acá está lo posterior. Tiene esta nube acá, esto es un mitraclip. Tiene puesto un clip en la válvula mitral, igual pierde un poco, ¿sí? Nosotros con la reso, con este chorrito no hay que darle demasiada bolilla, se forma por el fenómeno del flujo y nos alerta de que hay una insuficiencia, pero no nos dice qué tan grave es, ¿no? Pero fíjense acá el realce. Primero está todo adelgazado y el resto es todo brillo, ¿sí? Acá más del 50% de la pared, más del 50% del espesor de la pared es realce, ¿sí? Entonces esto no está viable. Acá, por más que tenga una arteria revascularizable, por más que le lleve flujo, eso no va a mejorar. ¿Eh? Bueno, esto era un poco para mostrar lo mismo, cómo está adelgazado, ¿sí? Y tiene esa refringencia. Que ocupa todo el espesor, exacto. Bueno, este es otro paciente con un infarto anterior. Esto tiene otra particularidad. Tiene un gran infarto anterior, miocardiopatía dilatada, deterioro severo, un infartazo. Y el infarto tiene algo raro acá, ¿no? En el espesor se ve una cosa media extraña, medio blanquito acá. Y cuando le hago el realce tardío parece que tiene un poquito subendocárdico y el resto parece que está bien, ¿no? Pareciera como que está viable. Sin embargo, a este paciente le hacemos un T1, que el T1 es para ver grasa. Y fíjense cómo se ve que todo el espesor del infarto tiene grasa, ¿sí? Porque está blanquito, ¿lo ven? Como la grasa acá del subcutáneo. Esto es metaplasia grasa, que es lo que pasa al final de la evolución de una cicatriz de un infarto, ¿sí? Entonces, aunque no tenía realce, ¿no? Porque acá no se veía demasiado, solo un poquito subendocárdico, lo que tenía era transformación grasa y por eso a veces puede ser confuso. Por eso hay que mirar todo, hay que mirar el espesor, hay que mirar el realce y hay que mirar el T1 porque puede haber metaplasia grasa y eso no es viable, ¿no? Porque ya directamente está reemplazado por tejido graso el músculo. Bueno, y este es otro paciente. Espera. Bueno, ¿qué les parece la imagen con respecto a las que vimos antes? La calidad de la imagen. Está media, ¿no? Bueno, este paciente estaba fibrilado. ¿Se acuerdan lo que charlábamos de la frecuencia cardíaca y la irregularidad? Bueno, la irregularidad nos genera un poco esto. Como que el aparato se confunde y arma la imagen media y por ahí hay fantasmas. Así que bueno, esto es un poco lo que pasa. De cualquier manera se puede analizar, ¿no? Acá pareciera como que hay buenos espesores y como que se mueve todo bastante bien. Ahora acá... Claro, exacto, se puede hacer. A lo mejor la información que obtengo es menor o bueno, o hace falta tal vez más experiencia para mirarlo. Fíjense acá, este paciente tiene un gran infarto anterior, ¿no?
Fíjense cómo se ve acá todo esto, que está bastante quieto, y acá esta parte se mueve un poco mejor, ¿no? Bueno, este es un eje corto, que fíjense qué buenos espesores tiene todo el septum, se los remarco por lo que ahora van a ver, y acá está como muy trabeculado y en realidad el espesor de la pared propiamente está muy adelgazado, ¿no? Prácticamente como que no hay, o está muy, muy finito todo esto, porque es parte del infarto. Entonces, acá le hacemos el realce tardío, ¿no? Acá en el 4 cámaras se ve todo bastante bien, en el 2 cámaras se ve adelgazado esta parte de acá, y sobre todo acá se nota cómo está adelgazado toda la cara anterior. Pero todo lo que es inferior, septum, ¿sí?, se ve con buen espesor y sin realce, ¿sí? Y bueno, en el T1 no se ve metaplasia grasa, ¿eh? Se ve todo lisecito, ¿no? Exactamente, o sea, esta parte de acá probablemente no, pero todo esto sí. Entonces, fíjense, esta es la coronariografía, que tiene la derecha colgando y tiene también la de A y la circunfleja, ya se los hago. A ver si se ve. Ahí está. Tiene acá una lateral que está colgando y la de A también tiene lesión severa. Y la circunfleja acá no se ve en esta proyección, porque tampoco quise poner todas, pero tiene también en el osteo una lesión severa. Entonces, este es un paciente que merece revascularizarse porque tiene mucho viable, a pesar de que tiene parte necrótico. Me acuerdo que les dije cuando me preguntaron de este paciente, le dije, mira, el paciente merece revascularizarse. Ahora, no va a mejorar todo, pero va a mejorar muchísimo, porque tiene todo el septum. Claro, exacto. Entonces, este estudio sirve porque si yo no tenía viabilidad en la cara anterior, en todo el sector de la DEA, a lo mejor le hacían una angioplastia a la circunfleja y después veían, o a la derecha, y iban viendo. Ahora con esto, vamos por la CRM, 3 vasos, la revascularización lo más completa posible. Si no podés ir a revascularización y querés hacer un vaso, porque podés ir con certeza qué vaso vale la pena revascularizar. Totalmente, exactamente. Entonces, una buena guía para la toma de decisiones. Bueno, paciente con hipertrofia ventricular. Siempre paciente con hipertrofia ventricular, obviamente lo que uno quiere descartar son infiltrativas o miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuánto aporta la resonancia? Bueno, un montón. Espesor parietal, la distribución. Con el realce podemos ver el pronóstico y hay características anatómicas que también apoyan y además sirve para control evolutivo. Yo puedo medir en 4 cámaras, puedo medir en el eje corto. Fíjense que en el 4 cámaras los espesores daban bastante bien, ¿no? O sea, nosotros en general no. Digamos que el criterio para decir que un paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica es que tiene que tener uno o más segmentos que se vean en 2 cortes que tengan más de 15 milímetros de espesor, ¿no? Y este paciente en el 4 cámaras no se veía nada porque el 4 cámaras pasa por acá abajo, ¿no? Entonces los espesores, si bien están gorditos, no sobrepasan, bueno, salvo este. Pero acá, fíjense cómo se ve. Como yo esto lo hago todos cortes en todo el ventrículo, puedo ver en los 17 segmentos, los puedo medir y ver qué espesor tiene. Bueno, diferentes fenotipos, ¿sí? Una hipertrofia difusa, una hipertrofia predominantemente del septum, una hipertrofia apical, ¿sí? ¿Qué te iba a decir? Bueno, esto es un poco un esquema de lo que veníamos diciendo. Esto sería un normal y las diferentes fenotipos de hipertrofia que se ven muy bien en la resonancia. En el eco también. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Es para, en 2 cámaras, una hipertrofia apical. Otra cosa que hacemos, digamos, con un programita es ver qué porcentaje de fibrosis tiene la miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Esto lo calcula porque calcula la masa ventricular y calcula
por la intensidad en los cortes de realce tardío, se puede ver, gracias, se puede ver qué porcentaje de fibrosis tiene. Por ejemplo, ven, este paciente tiene 4,9%, bueno, tiene su fibrosis, pero no es tan grave. Ahora vamos a ver por qué. Este es otro paciente que tiene una gran hipertrofia apical, septal, y fíjense, tiene 40% de hipertrofia. ¿Sí? Claro, sí, encima re joven. Sí. Las dos cosas, o sea, porque vos en el eco lo ves como una hipertrofia. Después, la que es fibrosis o que tiene una gran cantidad de fibrosis, lo ves al hacer el realce tardío. Porque incluso las imágenes en 2D, o sea, las imágenes de cine, no se ve ese brillo, digamos. Vos lo ves como miocardio. Lo ves grisecito y bueno, y se mueve y todo. Bueno, las guías le dan mucha importancia a esto. Cuando hay mucho gadolinio, es un criterio para colocar un desfibrilador, ¿sí? Porque esos pacientes, bueno, esta es la guía